La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro tema de hoy, hermanos, los valores de la Virgen María. Les saluda Carolina Fuentes Ayala, a nombre de nuestras hermanas en los controles técnicos, hermanas en Cristo, Nancy Zúñiga, Patti Lizaldi, les damos la más cordial bienvenida a la fe que celebramos. Pues bien, antes de comenzar, vamos a hacer unos cambios y les invitamos para que nos manden un mensaje si se escucha bien la transmisión, si no se escucha bien, pues por favor háganoslo saber. Bueno, estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Pues hoy comparto con ustedes un hermoso tema que dedico y vamos a dedicar en este momento de reflexión, de meditación. Dedicaremos este tema a nuestra Reina y Madre del Cielo, la siempre Virgen María. Gracias en verdad a todos ustedes por acompañarnos. Les invito para que continúen aquí con nosotros en sintonía, nos ayuden a compartir este importante y emotivo tema. Hablar de María. Hablaremos de sus valores, sus virtudes, todo en María. María es modelo de caridad, modelo de amor a Dios y modelo de amor al prójimo. Ella es toda bondad, toda dulzura. A ella siempre la conmovió la necesidad del que tenía cerca. ¿Cuáles son los valores que nos enseña María Santísima? Veamos. Humildad, sencillez, honradez. Ella fue servicial, fue respetuosa, amable, disponible, generosa, piadosa, casta, fue pura y vamos a ver también la abnegación. La fe de María, pues, entonces es el cumplimiento de la fe de Israel y en este sentido es el modelo de la fe de la Iglesia, pues que tiene como centro a Cristo, encarnación del amor de Dios. María, hermanos, dedicó su vida entera a servir a Dios, a su humildad, a ser fiel a las creencias, tanto para ser virgen como para luego ser considerada la madre de todos. Ahora, conozcamos más. ¿Qué nos enseña María Santísima? Pues bien, dice San Agustín que para obtener con seguridad y abundancia los favores de los santos es necesario primero imitarlos, para que viendo que practicamos las virtudes que ellos ejercitaron, pues se sientan más movidos a interceder por nosotros. La Reina de los Santos y nuestra primera abogada María. En cuanto ella arranca un alma de las garras del maligno y la une a Dios,
quiere que se ponga a imitarla. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podrá enriquecerla de la gracia como quisiera, viéndola pues esa alma tan en contra de sus costumbres. Por eso María llama bienaventurados a los que imitan su vida con esmero. Por eso exhorta también San Jerónimo, de que si amamos a María, pues tratemos entonces de imitarla, porque este es el mayor obsequio que podemos ofrecerle. Pueden llamarse entonces así verdaderos hijos de María los que tratan de vivir como ella vivió. Bien, pues vamos a conocer muchas cosas de María, sus valores, sus virtudes. Yo te invito para que sigas en sintonía con nosotros y pues damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que se van uniendo, y asimismo pues les invitamos para que nos ayuden a compartir este importante tema, que seguramente pues les será de mucho valor y ayuda en su crecimiento espiritual. Gracias a Lupita Rojas, que ya está en sintonía con nosotros, la madre Ivonne Huerta, muchísimas gracias, Estela Jiménez, Leticia Rivero, Marcela Guadalupe, Maru Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos y pues les invitamos a compartir. Bien, hablar de los valores de María. Dice San Bernardo: procure pues el hijo imitar a la madre si desea sus favores, porque al verse ella honrada como madre, entonces lo tratará como verdadero hijo. Al hablar de los valores de esta madre, aunque pudiera parecer que son pocas las cosas que de ella, pues en particular se refieren los evangelios, sin embargo, es decir que es la llena de gracia. Es claro que ella poseyó todas las virtudes, todos los valores en grado heroico. De tal manera, entonces, también nos dice Santo Tomás, que en ella, aquella virtud en que ha sido extraordinario cualquier santo en particular, pues la bienaventurada Virgen ha sido excelente y en todas se nos presenta como ejemplar. De modo parecido entonces también dice San Ambrosio, fue María de tal condición que su sola vida es modelo para la de todos. Por lo que después escribió, sea para nosotros la virginidad de María y su vida como si se representara en un espejo en el que brilla todo modelo de toda virtud. Y pues de aquí estamos llamados a tomar ejemplos de vida a semejanza de María Santísima. Hay que corregir lo que debamos corregir. De aquello que debas huir, hay que hacerlo. Lo que tengas que hacer, también hay que hacerlo. Ahora, la humildad es el fundamento de todos los valores y virtudes. Por eso vemos en primer lugar lo grande que fue María, la Madre de Dios. La humildad, dice San Bernardo, es el fundamento, el guardián de todas las virtudes. Y con razón, porque pues sin humildad no es posible ningún valor en el alma. Todos los valores o virtudes se van si se desaparece la humildad. ¿Qué tan importante es esta virtud? Decía San Francisco de Sales, por el contrario, como refiere Santa Juana de Chantal, Dios es tan amigo de la humildad, fíjense, que acude enseguida ahí donde la ve. En el mundo era tan desconocida esta hermosa y necesaria virtud, pero el mismo Hijo de Dios vino a la tierra para enseñarla con su ejemplo, y quiso que especialmente pues la imitáramos en esa virtud. Aprended a mí, que soy manso y humilde de corazón. María, siendo la primera y más perfecta discípula de Jesucristo en todas las virtudes, también lo fue en esta virtud de la humildad.
gracias a la cual entonces ella mereció ser exaltada sobre todas las criaturas. El primer acto de humildad de un corazón es tener bajo concepto de sí. María se veía tan pequeña como se le manifestó a la misma Santa Matilde, que si bien conocía que estaba enriquecida ella de gracia más que los demás, no se ensalzaba sobre ninguno. Y no es que la Virgen se considerara pecadora, porque la humildad es andar con verdad, como dice Santa Teresa. Y María sabía que jamás había ofendido ella a Dios. Tampoco dejaba entonces de reconocer que había recibido de Dios mayores gracias que todas las demás criaturas, porque entonces un corazón humilde reconoce, sabe ser agradecido. Los favores especiales del Señor, todo lo reconocía María Santísima para humillarse más. Pero la Madre de Dios, con la infinita grandeza y bondad de su Dios, ella percibía entonces mejor su pequeñez, por eso se humillaba a ella más que todos. La humildad es la primera virtud que destaca en María. Ella nunca trató de ser mejor o usar su condición de elegida por Dios para sobresalir o ser mejor que todos. Primero, escuchó el llamado y con fortaleza y sencillez pudo hacerse cargo de llevar a un hijo en su vientre, y luego entonces se convierte en la madre de todos los hombres, como el mismo Jesús dice antes de morir en la cruz. Y la Biblia, pues esto lo podemos encontrar en el versículo de Lucas capítulo 1, verso 31. Ahora, María no es una diosa, porque no engendró a Cristo en cuanto a su divinidad, pero sí es Madre de Dios porque engendró ella a Cristo en cuanto a su humanidad. Y como en Cristo hay una sola persona, la persona divina del Verbo, María entonces es Madre de Dios. Nos da a entender que ella no es lo que es por suerte, sino que ella misma, con su valor, se convirtió en santa. La humildad, hermanos, dentro de las virtudes de María, destaca porque nunca en ella hubo quejas, ni peores, de mandatos de Dios. Siempre ella estuvo dispuesta a estar preparada y firme, sin realmente ver la grandeza que había en ella, aceptando cada reto, sin importar qué tan grande fuera. Ella en su completa humildad solo podía ofrecer su cuerpo y mente para que Dios pudiera interceder a través de ella. Por lo que ella reconocía que era simplemente polvo, pero que su fe podía ser entonces mucho más grande. A pesar de que había sido elegida para ser la madre del Mesías, se mantuvo ella igual, encomendada a Dios y a su amor, siendo esto el ejemplo que una actitud así solo nos ayuda a comprender entonces todas esas amenazas de nuestro entorno, pues no somos nada enfrente de Dios, pero sí podemos ser todo, si nos cobijamos en Él. Pues bien, podemos del mismo modo tener claridad entonces que la humildad es aquello que siempre debemos de tener. Primero, dejando de lado los orgullos, las grandezas, porque esto solo produce una ceguera interna en cada uno de nosotros. Y pues esto pues nos va a permitir conocernos más allá de nuestro ego. No se puede vivir toda la vida esclavizado al pecado. Es respirar, reaccionar y ser digno del llamado del Señor. María, cuanto más se veía enriquecida, pues ella más se humillaba. Percibía entonces aún más su pequeñez.
recordando que todo lo que era, todo lo que tenía, le venía de Dios. Muchas veces cuando hay personas que alcanzan grandes éxitos, logros en sus trabajos, sus empresas, en su vida cotidiana, pues se adjudican a ellas y dicen es mío porque yo lo trabajé, yo lo hice y nadie me lo dio. Contemplemos aquí María, porque ella se veía aún cada vez más enriquecida, pero todo ella era consciente que todo le venía de Dios. Dice San Bernardino que no hubo criatura en el mundo más exaltada que María, porque no hubo criatura que se humillara más que María. Como ninguna cristiana después del Hijo de Dios fue elevada tanto en gracia y santidad, así ninguna descendió tanto al abismo de su humildad. El humilde desvía las alabanzas que se le hacen y las refiere todas a Dios. ¿Por qué? Porque todo le viene de Dios. María se turba al oír entonces las alabanzas de San Gabriel y cuando Isabel le dice entonces, bendita tú entre las mujeres, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Feliz la que ha creído que se cumplirán todas las cosas que le fueran dichas de parte de Dios. María entonces, atribuyendo todo a Dios, responde con ese humilde cántico que ya conocemos. Mi alma engrandece al Señor. Como si dijera, Isabel, tú me alabas porque he creído, y yo alabo a mi Dios porque ha querido exaltarme del fondo de mi nada, porque Él miró la humildad de su esclava. Dice San Agustín también, hablando de la humildad de María, dice, de veras, bienaventurada humildad que dio a luz a Dios hecho hombre, y nos abrió el paraíso y libró a las almas de los infiernos. Pues bien, es propio de los humildes el servicio. Y meditando, preparando estos temas, meditando sobre la humildad, alcanzamos a percibir en qué grado fue esa humildad de la Virgen María. Y quizá por nuestras limitaciones no lo podemos entender y se queda uno mudo ante esta palabra, la humildad en María. ¿Cómo la llevó ella? En un grado superior a nosotros. María se fue primero a servir a Isabel durante 3 meses. Comenta San Bernardo. Se admiró Isabel de que llegara María a visitarla, pero mucho más se admiraría al ver que no llegó para ser servida, sino para servirla. Los humildes hermanos viven retirados y se esconden en el sitio peor. Por eso María reflexiona, San Bernardo. Cuando el Hijo estaba predicando en aquella casa, como refiere San Mateo en el capítulo 12, y ella quería hablarle, no quiso entrar, sin más se quedó ella fuera, comenta San Bernardo, y no interrumpió el sermón con su autoridad de madre, ni entró en la casa donde hablaba el Hijo. Por eso también, estando ella con los discípulos en el cenáculo, ella se puso en el último lugar, que después de las demás la nombraba San Lucas cuando describe, perseveraban todos unánimes en la oración, con las mujeres y la madre de Jesús. Y no es que San Lucas desconociera los méritos de la Madre de Dios, conforme a los cuales debiera nombrarla en primer lugar, sino más bien porque ella se había puesto después de los apóstoles y después de las mujeres, y así los nombra San Lucas conforme estaban colocados en ese lugar, ella siempre a un lado, sin hacer ruido, ella siempre callada,
pero siempre ahí su presencia. Entonces, por lo que escribe San Bernardo, con razón, la última en llegar va a ser la primera, porque María, siendo la primera de todas, se había ella colocado al último lugar. Entonces, con razón, llega ella a recuperar ese primer lugar. Los humildes, en fin, ellos no se ofenden al ser menospreciados. Por eso se lee que María estuviera al lado de su hijo en Jerusalén. Cuando ella entró con tantos honores, él entró Cristo. María no estaba ahí. Cristo entró con tantos honores entre palmas y vítores. Pero por el contrario, cuando su hijo moría, ella ahí sí estuvo presente en el Calvario, a la vista de todos, sin importarle pues esa deshonra ante la plebe de darse a conocer como la madre del condenado que moría como criminal. ¿Y qué dice ella? Esta fue mi humildad, mi gozo, todo mi deseo, porque ella solo pensaba en agradar a su hijo. Qué grande fue la humildad de María. La humildad de Nuestra Señora. No hay en el mundo ni un grado de humildad que se compara con la humildad de María. Por ello, pues no alcanzamos a conocer esa dimensión, esa grandeza de María en cuanto a la humildad. Veamos otra de las virtudes de María Santísima, la fe. Ella siempre fue fuerte. Ella demostró que confiaba plenamente en la enseñanza, y también pues que sería capaz de sobresaltar todos los obstáculos, pues era su voluntad amar y creer en Dios. Ante todas las cosas y sin perder ninguna muestra de que existiera, o tampoco reprochar alguna de las cosas que tenía que hacer. María sufrió, sí, y sufrió mucho, pero ella se cobijó en la fe. Fue fiel a Dios para luego poder recibir la gloria y ser parte a lo que hoy en día conocemos como nuestra religión católica. Cuando las personas hacen una consagración, se consagran a Dios, entienden entonces que el poder de la fe va más allá de creer en algo, pues es vivir plenamente bajo la labor de servir para ser útil. Lo que nos enseñan en las virtudes de María, en sus valores, es hacer cada día cada uno de estos valores, sus virtudes, sus cualidades, tenerlas presentes en cada día, en cada uno de nosotros. La fe es tener esperanza, esa esperanza puesta en algo, aunque no la puedes ver a sí mismo. Se cree en las palabras y en las pruebas de que esto existe, y que podemos confiar en él. Asimismo lo representa ella, pues no solo por haber sido elegida, sino que puso a su disposición a Dios como su Creador y el Todopoderoso. En eso entonces María enfocó su fe, pues ella no fue más que un siervo fiel que escuchó ese llamado. Y así pues ella de la misma forma alimentó esa fe de muchas maneras, respondiendo fielmente a los deberes espirituales, como dentro de la oración y la alabanza. La sencillez en María. El corazón de María demostró ser sencillo y noble, pues ella supo adaptarse a todas las circunstancias, sin perder nada. Ella desde pequeña fue una persona muy noble. En la Biblia, pues explican que ella siempre vio hacia adelante, acompañaba a Jesús y que era una de las mujeres, de las personas más fieles seguidoras a Jesús. Sin importarle dónde iba Jesús, ella lo seguía. Eso demuestra que en su sencillez pudo encajar, ayudar y ser parte de la vida de todos.
con la presentación de una madre abnegada, llena de voluntad, de amor, llena de amor para todos. Es así María como debemos aprender de ella, que no es tener mucho, es más bien saber valorar lo que tenemos y sobre todo saber ser agradecidos de lo que tenemos. La serenidad es la virtud que permite tener la mejor capacidad para afrontar con calma cualquier situación. Esta virtud nos ayuda a poder controlar las emociones. En María, este fue un estado donde tenía ella que estar permanentemente. En muchos de los escritos se representa a María así como una persona tranquila, sin mucho hablar, ya que solo su presencia, el verla, el estar ahí, ella daba mucha paz. Este también entonces fue un don que suele reconocerse como uno de los más difíciles, la serenidad, y en que los cristianos pues trabajamos constantemente. Pues no se puede actuar de buenas a primeras, hay que pensar, tener en cuenta qué señales nos envía Dios y saber escuchar, pues la imagen de la Madre que nos ofrece María ayuda a comprender cómo debemos de actuar y a tener la seguridad y el amor incondicionalmente. Hablemos del respeto. Las virtudes de María van de la mano con las enseñanzas de Jesús. Pudieron ellos crear un mundo donde los fieles pues ellos se sintieran identificados, amados, se sintieran protegidos mediante la palabra. El respeto lo demostró al hacerse mujer sin necesidad de perder su vigor, el ser madre y respetar a todo su entorno, proteger y ser protegida por quien amaba. El respeto que ella le dio a Dios, creyendo en Él y no usándolo para su propia conveniencia. Ella era capaz de respetar, dejando de lado todo lo que pudiera hacerla dudar o desconfiar cuando ella sabía lo que tenía en su corazón. La obediencia. Esa obediencia de María se representa desde el llamado que le hizo Dios para ser la madre de Jesús. Es decir, sin pensar en ella, sin pensar en las condiciones, en las consecuencias que se encontraría, que se iban a ir dando. Ella obedeció y fue entonces ella una figura importante para lo que sería la vida oculta de Jesús, como la evolución de la creación y de la religión. Sin darle muchos lujos a su hijo, ella lo supo educar para servir a su cometido. La obediencia es muestra de una fidelidad y de confianza, como también de respeto a todo aquello en lo que se cree. Aprender de esta virtud es muy importante, ya que nosotros somos siervos. La mansedumbre es la capacidad de ser manso o no tener ira en momentos donde todo está fuera de control. Eso tenía María, la capacidad de tener al Espíritu Santo y no sucumbía ante la furia por las situaciones que pasaban, pues ella sabía lo que iba a suceder. Sin dejarse llevar por sentimientos negativos, se encomendó a Dios y a su decisión. El tener control o tener mansedumbre no es precisamente una debilidad. Es más, Jesús lo dice muchas veces cuando enseña que es mejor tener en control las emociones que nos hacen perder el control, cosa que entendemos mejor cuando nos damos cuenta de cómo era María, qué situaciones vivió María y cómo las enfrentó. Veamos la caridad. Esta virtud va más allá de simplemente ayudar a otro.
es demostrar de corazón que se tiene la disponibilidad de hacer algo sin recibir nada a cambio. La verdadera entrega de María, pues, se demuestra cuando es capaz de, aún ella estando encinta por el Salvador, ofreció su mano a Isabel, la generosidad en la cual esta virtud, con la que todos debemos, pues, tener en cuenta. Ella lo entregó todo y fue capaz de seguir apoyando y siendo parte del grupo que ayudaría a Jesús a cumplir todos sus objetivos. La caridad en sí tiene una raíz, siendo esta la bondad que se tenga ante las acciones que se le realiza a los demás dentro de las virtudes de María. Suele aparecer como una forma en que fue entregada su vida y cómo ayudaba de manera cálida a todo aquel que la necesitaba. Veamos la voluntad. María se basa en cómo ella amaba a Dios y cómo Él la hizo parte de su propio ser. Pues después de ser anunciada por el ángel Gabriel, ella sabía que lo que realmente quería era hacer la palabra de Dios suya. Sin importarle las condiciones, ella sería fiel a ello, mediante pues el agradecimiento por simplemente estar viva y disfrutar de ello. Después entonces de leer la Biblia y de indagar más sobre cuál era el papel de María, nos encontramos con la voluntad de Dios. Hermanos, esto es importante ya que todo gira en ella y respondía a ella de manera clara a las exigencias de su Señor. Entonces, la voluntad de Dios es la misma que la de María, pues sí, no solo por ser ella la perfección de amar, sino porque supo que era lo mejor que podía ella hacer tanto para su bienestar como por el amor profundo que había dentro de ella. Amar. Hablemos de esta palabra. Cuando se habla del amor, y sobre todo de ese amor de María, pues solo se puede destacar que es infinito. Hasta el día de hoy, su amor es infinito. Cuando los fieles hablan de eso, pues es inevitable ver que la fe y el amor que se refleja en ellos es la misma que ella tenía cuando era mortal, pues sintió ese mismo sentimiento hacia Dios y se entregó ella sin duda alguna a su destino, a ser madre. Esperanza para aquellos que no podían serlo, dando la fortaleza a aquellas mujeres luchadoras en silencio, pues ella supo lo que es amar desde lo más puro, sin nada a cambio, un amor incondicional y envuelto solamente en entrega. ¿Cómo amar a Dios como lo hizo María? María era un mandamiento viviente, la cual supo cómo ser completamente entregada a Dios. Pero ¿cuál realmente era ese amor? ¿Y cómo se logra para ello? Amar es sentir ese calor. Ojalá tú nos pudieras compartir en el chat qué significa, qué entiendes tú de ese amor de María. ¿Cómo amó María? ¿Hasta qué grado amó María? ¿Su amor tuvo alguna limitación? ¿Hasta dónde llegó su amor de María Santísima? Gracias, Madre Ivone Huerta, por acompañarnos. Nos dice buen día. Teresa Celina Rodríguez, hola Teresita, muchísimas gracias por acompañarnos. Berta Retana, Bertita, muy buenos días, nos dice bendiciones para todos. Leti Rivero nos dice buen inicio de semana en compañía de Mamita María, que así sea. Emily Claudia Quintero nos envía saludos, nos envía corazoncitos. Ángeles Flores nos está acompañando también. Muchísimas gracias.
Yolanda Jiménez nos dice buenos días. Nuestra Madre Santísima, con su amor y su humildad, nos demuestra que todo es posible bajo la bendición de su Hijo. Así sea, así es. Amén. Brenda Yáñez nos dice María, ejemplo de madre y de mujer. Gloria a Dios. Titi Luigi también nos envía un saludo. Dice, Santa Madre, cúbrenos y protégenos con tu santo manto. Amén, Madre Santísima. Adriana Soto nos envía corazoncitos. Muchísimas gracias. Nos envía una flor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues meditando estos temas, estos valores, virtudes de la Virgen María, pidámosle a ella que nos conceda esa capacidad para imitarla. Amar es sentir entonces, hermanos, ese calor y esa atracción por algo o alguien. Pues María no lo tenía como tal a Dios, sino que a lo que representaba, pues solo la llenaba esto de gozo y de alegría. Y junto a eso, ella nunca sintió temor de demostrarlo, lo cual la hizo fuerte en la fe. Amaba sin preocupación de lo que dijeran o no, reconocieran a su Dios. Es más, según muchos escritos, ella creó su propia enseñanza. Era representada por las mujeres, a quien también las educó en la fe, y junto a ellas solo alaban y oraban a Dios. El amor de Dios, entonces, es la prueba de lo que hay en tu interior, pues no puedes tener ese entendimiento si estás atado a las dudas o remordimientos. Para eso decimos que para sentir el verdadero amor, solo necesitas amarte a ti mismo y amar al prójimo. De ahí va a venir todo. La pureza en María, pues no solo fue capaz de conceder, sino que se mantuvo así, siendo virgen. Además, mantuvo un matrimonio digno y vio a su hijo crecer en la Sagrada Familia. Esto no significa sino que su verdadera pureza se da en su interior. Nunca tuvo ella un pecado mortal o sintió uno capital. Eso nos da a entender que ella era un ser limpio, con cualidades perfectas, obedeciendo a Dios, siendo fiel a cada uno de sus mandatos. Esto la hizo que fuera merecedora, ya que nunca renunció a la fe que tenía en el Señor. Siempre habrá momentos oscuros y tensos en cada uno de nosotros, incluso María los vivió, pero en la pureza está en orar, la pureza está en orar y dar lo mejor para que este miedo, esta oscuridad no nos domine. La sabiduría en María se basa en la capacidad que tuvo ella, tanto para la reflexión profunda sobre los pecados y su misión, como en las actitudes que ella representaba en su vida diaria. Era mujer tranquila, era una mujer pasiva, que sabía decir, cuándo decirlo. Esto también reflejaba en ella su sabiduría interna, la paz que ella reflejaba. Su generosidad, fue una mujer entregada, pues tuvo la valentía de ser generosa, entregar a su propio hijo para ser el Mesías, sin pensarlo y sin pedir nada a cambio. Del mismo modo, pues no le importaba ser servicial, amable y atenta con todos, demostrando ella así su fe, su amor incondicional a Dios. La generosidad que tenemos que aprender de ella es buscar más allá que alguien necesite ayuda, es hacer de la vida de los demás mejor, trabajar para el prójimo, aunque no lo merezca, pues es muestra esto de nuestra generosidad. No depende de nadie más que de nosotros. La fidelidad en María nunca dejó de creer en el Espíritu Santo, ni tampoco, y mucho menos en Dios, pues su condición fue esa, ser la sierva más fiel. La piedad, ella hacía presente a Dios mediante sus acciones, sus oraciones y su vida diaria. Su entrega no es más que dar el todo porque realmente se cree.
dar el todo. La verdadera entrega a Dios es cumplir cada uno de sus mandatos y de sus sacramentos. Esto nos hace fieles seguidores y hace que tenga validez nuestra voluntad. La paciencia en María. María fue un ejemplo de ello, pues nos mostró cómo en cada uno de los misterios de Jesús y sufriendo, ella se encomendaba a Dios para esperar y no desesperar. Qué grandes ejemplos a seguir en María para nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestras vivencias. Es cumplir con lo que Dios nos tiene planeado para nosotros, como del mismo modo creer y ser fuerte ante lo malo, porque todo pasa y nunca nos va a desamparar el Señor. Así es, confianza en María. Creó ella un vínculo con Dios que fue imborrable, pues eso le permitió que no sintiera miedo a lo que iba a suceder, pues ella tenía confianza plena en Él. En sí, esta virtud no es más que poner todas tus esperanzas en algo, y sabes que podrás entonces confiar en Dios, pues Él no nos va a desamparar. El abandono en María. Ella soltó sus debilidades, sus miedos, para poder confiar plenamente en Dios. Es dejarnos llevar por María misma, por su sabiduría y su amor. Como madre que es, el abandono es también saber soltar aquello que no es bueno para nuestra fe, por ejemplo, la mediocridad u otras enfermedades espirituales que no son buenas para crecer y tampoco para alcanzar el objetivo que es vivir para Dios. La firmeza en María. María tuvo en mente hacer lo que tenía por hacer a Dios sobre todo. Estuvo dispuesta a soportar el dolor y no fue capaz de abandonar lo que ella realmente amaba en los momentos más fuertes para ella, que fue la muerte de su hijo. Ella estuvo allí, no lo abandonó, con el dolor en su pecho, pero haciendo frente a la voluntad del Santísimo. La firmeza cristiana en tener una base, una creencia, hermanos, bien fundamentada y sobre todas las cosas de nuestro corazón. Pues en nosotros está realmente nuestra fortaleza, en la fe principalmente. Estar dispuesto a tener a Dios en todo momento, pues Él será nuestro sostén. La docilidad en María, la pobreza, la disponibilidad, la esperanza, el sacrificio, la oración, la inferioridad, la mortificación, la fortaleza. ¿Cómo ejercía María estas virtudes? Eran parte ya de ella, aún sin saberlo. Ella era una pieza importante para la misión de recuperar y salvar a la humanidad. Del mismo modo nos preguntamos entonces, ¿cómo es que ella descubre y obtiene esas características? Pues desde el primer momento, es decir, cuando ella es avisada de su llamado, pues desde ese momento ya tiene las gracias de ser pura. María demostró que sin necesidad de una educación o saber cosas como el escribir y leer, que esto no es una excusa para escuchar y alabar a Dios. Dios es aquello en lo que debemos de poner todos nuestra fe. Es lo que nos mantiene en una zona llena de amor y de valores, lo que nos da una estabilidad en nuestra vida interior. A ejemplo de María, vivamos imitando sus virtudes, imitando sus valores, sus cualidades. María nos enseña cómo responder a Dios. Ella escucha el saludo del ángel y lo acepta para ser la madre de Dios. Él, nuestro Dios, nos dará lo que conviene en cada situación. Afrontar los retos que se presentan con paz, con un corazón tranquilo y lleno de alegría. Como María, hay que guardar todo en el corazón, las cosas que nos gustan, también lo que nos preocupa, lo que necesitamos, por quienes debemos orar,
por lo que queremos ofrecer a Dios. Todo eso hay que guardarlo en el corazón para tenerlo siempre presente y hacer en todo momento una oración, hacer esa oración constante. Recordemos, lo que no podemos guardar es el rencor, ya que nos envenena el corazón, nos envenena el alma y hace que se haga también un corazón de piedra. Si amamos, lo veremos todo diferente. Dios nos ha amado primero, pues nos deja amanecer diario, y aunque nuestra vida esté muy complicada, tener un día más es una oportunidad para mejorar y también para cambiar. También es un acto de amor de Dios. El amor todo lo puede, todo lo hace vida, todo es mejor. Que si llenamos nuestra vida de amor, entonces podremos vivir las virtudes, y lo mejor de todo es que podremos educar a nuestros hijos en ellas. Hermanos, pues nosotros como madres de familia, padres de familia, jóvenes, niños, adultos, debemos aprender a vivir estas virtudes, estos valores de María. Además, debemos de educar, de enseñar a nuestro entorno, a los hermanos, a nuestros hijos, para que ellos desde pequeños también las vivan. Y pues unos tips para llevar a cabo la práctica de la virtud. Primero, bendecir a papás, mamás, bendecir a nuestros papás, y papás bendecir a nuestros hijos en todo momento. Aun cuando se cometen errores o hagan nuestros hijos travesuras, si los bendecimos en lugar de insultarlos, ellos recibirán la gracia de Dios y por lo mismo abrirán el corazón a la corrección fraterna. Como padres debemos de hacerlo. Confiar en Dios siempre a pesar de las circunstancias. Cuando las cosas van bien, pues es muy fácil, lo podemos pensar. Pero cuando todo está en contra, cuesta más trabajo. Pero es cuando más debemos de confiar en Dios y más agarrarnos de su mano. Y sobre todo confiarle a Dios nuestra vida, a nuestra familia, para que sea Él quien lleve las riendas de nuestra vida. Dios elige a María porque tiene un corazón puro lleno de amor hacia Él. Dios quiere que confiemos siempre en Él y que hagamos el bien en el mundo. María nos recuerda que solo con la oración y la penitencia, pilares de la vida cristiana, es posible resistir los embates del pecado y vivir en la plenitud de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Dios les colme de bendiciones, y María, Madre del verdadero Dios y Madre nuestra, nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.